Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 4 del mes 4 del año 2024. Qué coincidencia el 4 que nos permite abrir puertas de bendición. El 4 en el idioma bíblico, el idioma hebreo, significa dalet o puerta. Por eso hoy abrimos la puerta de la bendición en esta mañana, iniciando un nuevo día con un tema especial que tenemos preparado para este día, y el tema es precisamente la realidad detrás del velo, la realidad detrás de las cosas físicas. Y es por eso que antes de ir a la realidad física vamos a la realidad sustancial. Y por eso le damos gracias al Todopoderoso, porque en la noche le habló a nuestra conciencia, en visión y revelación y sueños nos muestra lo que hay que corregir o lo que hay que perfeccionar para que cada día tengamos una mayor oportunidad de desarrollar todo el potencial que estaba dormido dentro de nosotros. Cada mañana tengamos un despertar con nuestro Mesías, con ese brillo de la unción, de la luz, de la palabra que fluye en nuestra mente y también en nuestro corazón. Y por eso podemos declarar con solvencia: yo soy la riqueza de Dios manifestada ahora en mi vida y en mi mundo. Y es así como podemos nosotros darle gracias al Todopoderoso, porque en la noche le habló a nuestra conciencia, nos hace conscientes de lo que realmente somos. Y como dice el Salmo 46, quedaos quietos que yo hoy pelearé por vosotros. Dejar que la misma fuerza y energía del universo fluya, porque todas las cosas son para bien. Es poder entender los deseos del Padre, que siempre son para bien. Sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Y por eso te decimos: Padre nuestro, te invoco a la acción. Padre del amor, de la fuente de toda sabiduría y de todo gozo, le activamos a nuestra vida, lo activamos, lo invocamos a la acción y te damos gracias porque nos escuchas, porque nos has oído. Te damos gracias por tu amor, por tu perdón, por nuestra reconciliación. Y por eso sentimos esa sensación de la luz, del amor, de la bondad. Y es cuando se siente un deseo de perdonarnos y de perdonar y declarar un día sano, amoroso, próspero, creativo, alegre. Le damos la bienvenida a ese cambio, le damos la bienvenida a ese nuevo día de abundancia y de sobreabundancia. Sabemos que es un derecho divino, es un derecho legal, y es por eso que la gratitud nos lleva allí a reclamar ese derecho legal. Le damos gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana, en este nuevo día, y por eso nos aceptamos tal como tú nos creaste. Y por eso toda apariencia de escasez en mi mundo ya no existe. La dejamos ir, porque no acepto ese sentimiento o esa apariencia de escasez, porque mi mundo lo contiene todo, porque yo soy la abundancia de toda la bondad y la misericordia del Padre. Te damos gracias, Padre, por este nuevo día, porque tú lo cubres todo. Y por eso afirmamos y confirmamos, ponemos con firmeza estas palabras, porque estas palabras no regresarán vacías. Y es allí donde aprendemos el tema que tenemos en esta mañana: a mirar lo que está detrás del velo de las cosas físicas. Detrás de cada cosa física que ocupa un espacio en el tiempo, hay una sustancia que no ocupa espacio en el tiempo. Y esa sustancia es lo que se llama el mundo del absoluto o el mundo del infinito, el mundo de la energía o el mundo espiritual. Y es por eso que todo nace desde el espíritu. Cuando corremos ese velo, cuando quitamos las cosas creadas, las cosas físicas que nuestros sentidos pueden ver, tocar, palpar, oler y pueden sentir, entonces esa realidad
que vemos detrás del velo nos hace entender las parábolas de cómo el patriarca Abraham se llevó a su sobrino Lot, y cuando sube de Egipto, esas alegorías de los lugares, de los nombres. Egipto en hebreo es Misraim y quiere decir angosto, que quiere decir estrecho, quiere decir esclavo. Entonces se separa de su sobrino Lot. Pareciera una historia del común y pareciera una historia familiar, y la razón es porque los dos tenían muchas propiedades y entonces se discutían entre sus siervos por el pasto de los ganados. Pero más allá de esa historia, los códigos nos enseñan la sustancia que está detrás de cada nombre, porque el nombre de cada personaje es una personificación en nosotros y tiene un significado y un simbolismo. Abraham, padre de naciones, y luego Abraham, padre de naciones, y luego Abraham, padre de multitud de naciones. Y se separa de su sobrino Lot. Lot quiere decir velo. Y Lot mira a una región, un lugar que le pareció como el huerto del Edén, porque era una llanura regada por un río y muy fértil, y eligió ese sitio, y era Sodoma y Gomorra. Cuando nosotros no podemos ver, cuando hay un velo que no se ha corrido, cuando no podemos ver el mundo interior en el mundo exterior, cuando no sabemos a lo que nos enfrentamos y pensamos que nos enfrentamos a una situación física y no a una situación espiritual, energética, emocional, entonces, ¿cómo podemos entrar en el tiempo y en el espacio donde no hay materia? Ese tiempo cuántico, ese campo cuántico. Y por eso no se trata de cambiar las leyes. Hay leyes que funcionan en lo espiritual y en lo material, porque son leyes eternas. Aprender a usar a nuestro favor esas leyes. Entonces, si experimentamos pobreza, es porque hay riqueza. No nos podemos quedar en el polo de la pobreza, porque podemos ser trasladados de las tinieblas a la luz, y eso sucede en un solo instante. Si hay enfermedad es porque hay salud, y si nos acostumbramos a vivir en la enfermedad y a tratar de solucionar o de sobrevivir con esa enfermedad y tolerar y amoldarnos a esa situación y no a cambiarla, pues no tenemos en cuenta esa ley de la polaridad, que si hay tinieblas es porque hay luz, que si hay pobreza es porque hay riqueza. Y entonces me conviene cambiar en mi mente del polo negativo al polo positivo, un traslado de las tinieblas a la luz, como nos relata ese texto tan emblemático de Primera de Pedro 1:18, ese traslado de las tinieblas, o sea, de la ignorancia a la luz, por vuestra vana manera de vivir que heredaste de vuestros padres. Traemos y arrastramos una herencia de costumbres, culturas, modas y gustos que nos ocultan la realidad que está detrás del velo. Es aprender a vivir en el polo positivo, en el polo ya no de la unidad, sino de la dualidad, sino de la unidad, en el polo de la abundancia y de la sobreabundancia. Y para lograrlo hay que practicarlo, hay que sentirlo, hay que pensarlo, hay que declararlo, porque nada llega a nuestra vida si no lo atraemos, si no le damos y abrimos la puerta y abrimos ese camino como la apertura del mar para que entre a nuestras vidas la multitud de bendiciones, de abundancia y sobreabundancia en todo. Entonces, la luz de ese camino es la que cada uno puede ver en su mente. Y por eso podemos hacer la cuenta de los segundos que tiene un día, 86,000 segundos. Entonces tenemos como si tuviéramos esa misma cantidad en miles de dólares y los estaríamos gastando en lo que no queremos. Y es así como entendemos que ese mundo del octavo día, que ese mundo de la unidad, ese mundo de la luz, ese mundo donde solo hay amor y luz, no hay odio, ni celos, ni pobreza, ni enfermedad. No existen las divisiones, no existe el diablo, ni los demonios. De allí viene la palabra
demonio en el hebreo quiere decir como sombra. El sitra hara es la sombra de las inmoralidades sexuales, no necesariamente por la alegoría de Sodoma y Gomorra, es por un estado emocional, espiritual, de solamente querer o desear darle deleite al cuerpo, sin saber que estamos cautivando o encerrando nuestra alma en los deseos vanos de la carne. Hay algo más grande, hay algo más sublime, hay algo más sagrado, hay algo más poderoso en la intimidad sexual. Es tan sagrado que da vida, y es por eso que no lo debemos usar solamente para deleitar la carne, sino para darle vida a todo lo que deseamos. Esa energía pues se maneja solamente con responsabilidad. Ese mundo dual, donde aparece el adversario, lo que se conoce como el diablo, lo creamos nosotros en la mente. Si Dios es porque el diablo no es, porque en el mundo de la unidad no existe lo que no es, y por eso no se trata de tener más conocimiento, se trata de tener más sabiduría, porque la sabiduría solo se adquiere en la práctica, en la experiencia, cuando uno siente que eso que está practicando tiene una conexión y cambia el estado de ser. Si el Todopoderoso, si Dios es todo, si es todo lo bueno, todo el bien, entonces no cabe el mal. Y por eso, cuando uno cree que existe el mal, este se va a manifestar, porque todo lo que el hombre creyere, eso se hará, porque eso es una ley. Es que la mente todo el tiempo está creando pensamientos, ideas, que fluyen desde algún lugar a nuestra mente, y si no miramos esa idea y no seleccionamos, no le ponemos, no nos paramos en la puerta, pues entra cualquier idea. Y como en el trabajo de la prostitución, todo lo que llega entra y se sacia y luego se va, pero queda la consecuencia allí en la mente, una mente prostituida, una mente sin guía y sin dirección, y por eso aparecen las alegorías de los Sixiot, como dice el libro de Números, por allá en el capítulo 15 o 16, cuando nos habla de que nos coloquemos Sixiot o borlas en los costados de nuestros vestidos, para que cuando lo veáis te acordéis de mis mandamientos, dice el Señor, y no te prostituyáis. Cuando quitamos las leyes universales, cuando quitamos la manera de pensar del Creador y usamos la nuestra mente se prostituye. Y es allí donde se manifiesta ese estado de ser en lo físico. Entonces viene el caos, viene la falta de orden y viene la falta de control de nuestras emociones. Porque el bien y el mal solo existen en el mundo relativo, en el mundo físico. Pero en el mundo ilimitado, en el mundo de la eternidad, solo hay bien. Y por eso ese mundo es infinito. Y ese mundo no es relativo. Ese mundo es absoluto. Y por eso creer que existe el mal, le entregamos al adversario, lo que se conoce como el diablo, recibe tu poder de tu propia sugestión y terminas recibiéndolo, y entonces se materializa lo que no querías. Nadie quiere estar enfermo o estar en un estado de pobreza, pero si no aprendemos a dominar ese poder creativo que se nos dio en la mente, pues esa mente sin control es como darle el control de una máquina que construye o destruye lo que sea, y darle ese control a un niño que no sabe, que sabe que funciona, pero no sabe cómo darle guía y dirección. Por eso los demonios llegan de una actitud en la mente, de una actitud mental. Entonces usamos el texto del libro de Levíticos, que tiene que ver
con la porción que estamos experimentando, ejercitando y viviendo, Shemini, que precisamente pues se inicia en el capítulo 9 de Levíticos o Vayikra, termina en el 11. 9:23 de Levítico. Entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. Entraron y salieron. Entrar al tabernáculo de reunión o a Mizcán es entrar a la presencia del Todopoderoso y salir con la bendición y declararla al pueblo. Entonces se manifiesta la gloria o el akabod, que es el peso pleno cuando algo se convierte en lo que realmente es. La gloria del Todopoderoso se apareció a todo el pueblo. ¿Y cuál fue el resultado? No es que simplemente se observa una cantidad de humo y algo sobrenatural. Esta alegoría nos muestra el resultado, verso 24, Levíticos 9:24. Y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto, la ofrenda por el orgullo, con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Aparece un fuego que consume todo, el fuego del amor, el fuego del Espíritu, el fuego consumidor de toda pobreza, miseria y enfermedad. Esa misma situación sucede cuando Elías, el profeta, restaura el altar del Señor y baja fuego del cielo y consume la ofrenda. Y cuando vemos nosotros la experiencia de los evangelios en Mateo 27, vemos allí que, pero otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mateo 27:49, verso 50. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión, esta es la parte del ejército exterior, del convencional, y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Esta misma situación se presenta porque son verdades. Y si somos hacedor de verdad, como el octavo atributo de la misericordia, pues sabemos que podemos correr el velo de las cosas físicas y entrar al mundo del infinito, al mundo de la sustancia, y formar y recrear de nuevo y convertir esa enfermedad en salud o esa pobreza en abundancia. Correr el velo no es simplemente hacer un acto sobrenatural, es entender lo que se puede hacer en la mente. Y eso es lo que se conoce como nacimiento de nuevo, como el hijo del 7, como la hija del Chabá, como Bathsheba, como la conexión con el entendimiento, la conexión con la conciencia divina, la conexión con Binah, la octava sefirot de abajo hacia arriba. Esto es para los que conocen el diseño de la anatomía del alma o del árbol de la vida, esas 10 sefirot o emanaciones divinas. Pero para los que aún no conocen esa profundidad, es simplemente entrar al estado sobrenatural, al estado del infinito, al estado de la unidad, donde solo existe el amor. Por eso todo lo que hacemos desde el amor, sin complicarnos, si sentimos amor por lo que vamos a hacer, si sentimos respeto, honra, si sentimos el dolor del otro y le hacemos algo para quitarlo y para sanarlo, y ese algo es un sentimiento y un pensamiento de bien y no de mal, entramos a lo sobrenatural. Si hoy se siente miedo, aprende a ser temerario.
Si hoy te sientes enfermo, declárate sano, porque es el mismo traslado. Hay que romper el velo, hay que pasar del polo negativo al polo positivo y quedarnos allí. Si te sientes pobre o estás experimentando carencia, declárate rico, pásate al otro polo. No solamente es ese estado de emocional, mental, psicológico, de pobreza, de miseria, de enfermedad y de dolor. Hay otro polo, hay otro estado, hay otra mansión, hay otra habitación, hay otro mundo. Es el mundo del infinito, es el mundo de la unidad. Esta ley de la reciprocidad, esta ley de como el péndulo que se mueve, ahora nos podemos quedar en el polo positivo, ahora nos podemos quedar en la abundancia, en la salud, en la alegría, en el gozo, en la felicidad. Si te sientes en un estado de locura, aprende a ser cuerdo, declara la cordura, porque lo que es locura para el mundo es cordura para el Señor. Y por eso pareciera que fuera locura una persona endeudada, enferma, una persona que parece que lo perdiera todo o que lo hubiera perdido todo, lo puede recuperar todo en un solo instante. Esa es la alegoría de romperse el velo, de rasgarse el velo y poder observar lo que está detrás de las cosas físicas. Si algo no está bien, es porque hay una energía que la sustenta y podemos entrar al mundo energético y cambiar esa energía de enfermedad por salud, de pobreza por riqueza, de tristeza por alegría, y así podemos crear nuestra propia realidad. Y por eso el castigo para el justo es inmediato, porque cada vez que se manifiesta la consecuencia es más rápido, porque al que más se le da, más se le exige. Y por eso, cuando se vence el ángel de la muerte, no hay aviso, es simplemente que se actúa de inmediato. Y por eso la instrucción o la Torah para la vida, la instrucción para la vida, es un sistema de alerta temprana para no hacer lo que no nos conviene y empezar a hacer lo que nos conviene. Y esto sucede en la mente, y aparece ese sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, rey de Shalem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Bueno, hay reyes que hay que derrotar. Ese Kedorlaomé, que significa el secuestrador, ya no podemos dejar secuestrar nuestra mente de pensamientos negativos, para darnos cuenta de lo que realmente somos, cuál es nuestra capacidad y cuál es el propósito. La esclavitud viene por falta de identidad y desconocimiento de lo que realmente somos, cómo opera el enemigo. Por eso, así nos permite establecer la verdad para ser libres, así como la salida de la esclavitud de Egipto y la liberación del pueblo de Israel, que no son historias, es nuestra propia historia y nuestra propia liberación. Y por eso el éxito que el enemigo tiene en nosotros y su estrategia más poderosa es el engaño. Por eso hay que preparar la mente para no dejarse engañar. Y así como vemos esas grandes batallas en la salida de la esclavitud de Egipto, pero no se usó ningún arma convencional, porque las batallas es en la mente. Y ese tiempo y en ese espacio no hay armas físicas, todas son espirituales, mentales, todos son intelecto divino. Y por eso, pues allí vemos que la escasez de dinero es solamente papeles. Y cuando vemos nosotros que tenemos la capacidad para hacer riquezas, entonces salimos del engaño y llega lo que sea, incluyendo los papeles, incluyendo el dinero. Ese engaño entra en nuestras vidas por la ignorancia, por no saber vivir detrás del velo. Y por eso nuestro futuro no está en el futuro, nuestro futuro está dentro de cada uno de nosotros.
Tu futuro está dentro de ti. Y hoy en ese recorrido interno estamos sacando lo que no es y colocando lo que es. Y por eso le damos gracias al Todopoderoso, porque en cada mañana nos da herramientas poderosas para enfrentar cualquier circunstancia y cualquier situación con certeza, con seguridad y con el poder de la palabra, que viene de un pensamiento, del pensamiento del Creador, de la mente del Mesías, del pensamiento de lo sobrenatural, para influenciar en lo natural de este mundo. Comportarnos naturalmente, como si viviéramos en lo sobrenatural, porque estamos conectados con el mundo del todo, con el mundo de la energía y del poder, de la fuerza creadora, que se usó desde el principio de los tiempos y que todavía está disponible detrás del velo. Le damos gracias al Padre porque envió a su Hijo Yeshua, que nos muestra esa esencia del poder de la palabra, el verbo, la luz, el camino, la verdad y la vida. Que tengas una buena mañana y que puedas usar palabra de bendición para cualquier circunstancia y cualquier situación. Boker Tov, buena mañana, Leitadot, nos vemos luego.